Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas de los que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo por unas palabras que ha dado Fernando Alonso que son bastante esclarecedoras de la situación actual por la que pasa el equipo Aston Martin. ¿Y qué es lo que ha hablado Fernando Alonso? Bueno, eso es algo que ya había llegado a comentar incluso en el pasado, pero ha vuelto a repetir que es sobre las oportunidades perdidas que ha tenido y lo que lamenta haber perdido esas oportunidades, por supuesto, pero no estar ahora en una posición para pelear por victorias justo en el momento en el que de verdad Red Bull no está teniendo tanta ventaja. Y esto sobre todo se refiere al año pasado, y es que el año pasado ningún equipo fue realmente contendiente a victorias más allá de Red Bull. La única victoria no Red Bull fue de Carlos Sainz en Singapur, que se juntó un fin de semana que en la clasificación no se encontraron, porque en carrera por lo menos Verstappen, incluso partiendo un décimo en un circuito que difícilmente se puede adelantar, consiguió llegar hasta la quinta posición, es decir, que aún así al menos eran fuertes, pero consiguió Carlos Sainz llevarse esa única victoria no Red Bull gracias a haber estado ahí el día que Red Bull falló. Y es que recordad que el año pasado lo decíamos bastantes veces de ganará Aston Martin, ganará Fernando Alonso. Bueno, podría llegar a darse si fallaba Red Bull, porque estaban ahí, porque Alonso siempre era tercero, siempre estaba siendo o incluso segundo, y no creíamos que fuese a aguantar toda esa temporada sin fallar ni una sola vez. Esto no lo creía tampoco Fernando Alonso, aunque al final finalmente lo hicieron, menos en esa ocasión en Singapur, que fue sobre todo Sainz quien logró pescarlo. Independientemente de ello, es eso, es al final lamenta ahora mismo Fernando Alonso no haber podido aprovechar esas oportunidades, incluso más allá de Sainz ganando en Singapur, que como os digo, pues bueno, fueron esas circunstancias, la vez que estando Red Bull bien, más cerca estuvo un piloto de ganar una carrera fueron dos diferentes, y una muy al principio del año y otra muy al final. La de al final fue Leclerc en Las Vegas, donde si no hubiera sido por un coche de seguridad que benefició a que Verstappen se acercase a Leclerc, no hubiera conseguido acabar ganando aquella carrera y hubiera ganado el monegasco. También hubo que estar ahí el hecho de que tuvo una sanción Verstappen por la salida y demás, pero bueno, que aún así podría haberlo llegado a ganar porque realmente Leclerc estaba teniendo ritmo para poderle pelear y le peleó. Al final Leclerc acabó en la segunda posición. Pero en el caso de la vez que más cerca pudieron haber llegado a estar perdiendo una carrera a principios de año fue Mónaco, que Mónaco de verdad, Alonso y Aston Martin sí que tuvieron un ritmo para poder haber soñado para esa victoria. Bueno, soñado no, se soñó con esa victoria para haber conseguido lograr. ¿Qué les faltó? Más allá de también el tema de los neumáticos intermedios, que eso siempre se dice, si se hubiera puestos intermedios está demostrado que se podría haber conseguido, se hubiera conseguido esa victoria. ¿Cómo está esto demostrado? Bueno, pues porque justo en la vuelta en la que Alonso pone los medios, esos medios que tendrían que haber sido intermedios, Ocon pone intermedios. Si coges los parciales que hizo Ocon, Alonso hubiera salido por delante de Verstappen, incluyendo encima que Alonso podría a lo mejor haber ido más rápido que Ocon, seguramente hubiera ganado aquella carrera, pero incluso lo podría haber ganado si hubiera conseguido la pole, que se quedó a milésimas de conseguirlo, forzando a Verstappen a hacer una vuelta que fue estratosférica. Entonces, realmente hubo esas oportunidades, realmente hubo cerca, e incluso yo os voy a añadir una más. Zandvoort fue una vez que estuvo muy cerca de ocurrir. Zandvoort fue un gran premio raro, fue un gran premio extraño, fue un gran premio donde salieron las manos de Alonso, porque el coche realmente, viéndolo con retrospectiva, no estaba para esa posición. Stroll se quedó fuera de Q3, Alonso consiguió ponerlo quinto, sabemos que en esa salida estaba un poco humedecida la pista y se consigue poner tercero Fernando Alonso, segundo, luego adelantando a Lando Norris cuando más mojada estaba la pista y ellos iban con neumáticos de seco, y ya luego llega el momento de poner los neumáticos de lluvia. Alonso sale tercero porque está detrás de Checo, que había puesto los neumáticos en la primera vuelta. Entonces, bueno, por lo menos estabas tercero, ¿no? Estabas ahí, y luego hay un momento de volver a secos. Cuando se vuelven a secos ya tiene una ventaja muy grande Red Bull, que había logrado sacar en ese momento, en esa transición a la lluvia, y en secos Alonso estaba teniendo muy buen ritmo, estaba igualando los ritmos de los Red Bull, podían no estar tirando
Yo no diría que no estaban tirando porque es que los dos Red Bull estaban compitiendo entre sí mismos, pero aún así Alonso estaba marcando vueltas rápidas y luego encima hubo una resalida que estuvo también cerca de conseguirlo, pero al final no consiguió ganarle la posición en la salida a Verstappen, entonces tampoco forzó y se quedó con esa segunda posición, pero que incluso ahí hubo una oportunidad que sí que podría haberse llegado a dar pues por las condiciones climatológicas, pero por coche estuvieron en Mónaco cerca y luego las oportunidades que no consiguieron, que allí en esa ocasión no fallaron nunca, ahora ya están fallando más. Entonces lamenta eso Fernando Alonso. Sí, así son las cosas. Creo que el año pasado éramos los mejores del resto, pero Red Bull era imbatible. Nunca tuvieron un mal pit stop, nunca tuvieron un accidente, nunca tuvieron una mala clasificación y nunca tuvieron ningún problema. Y nosotros éramos terceros o segundos todo el tiempo. Todas mis fotos de podio del año pasado tengo a Checo y Max conmigo, o primero y segundo, o primero y tercero, y yo estaba en el medio. Así que sí, las cosas cambiaron un poco y no hemos estado ahí para aprovechar la oportunidad. Casi todos los podios, los 8 podios de Alonso, recordad este dato, que Alonso fue el piloto con más podios siendo un piloto no Red Bull el año pasado. Fernando Alonso consigue hasta 8 podios para que veamos que Norris fue uno de los pilotos que más podios hizo, solo logró 7, bueno, solo, es una barbaridad, pero que logró 7. Alonso fue el piloto que más podios hizo con que no fuese pilotando un Red Bull, pero no consiguió tampoco cosechar ese triunfo. Y sí que es verdad que si miras en retrospectiva, casi todos los podios de Alonso son con Checo y con Max, que es al final lo que se quiere referir, ¿no? Bahrein, Arabia Saudí, Miami, Australia está Hamilton, ahí hay un cambio, Canadá está Hamilton también, ahí hay un cambio, Mónaco está Ocon, pero es el caso de porque Checo tuvo un problema en clasificación. En Zandvoort tendría que haber estado Checo, pero tuvo un error el propio Checo que se fue largo en la curva 1, por eso al final está Gasly y porque luego además tuvo una sanción porque sí que cruzó línea de meta estando en tercera posición. Y en Brasil está Norris, pero la gran mayoría estaban Checo y estaban Verstappen. Y han pasado Alonso, ha pasado Aston Martin de ser ese... No fueron el equipo con más podios, sin contar Red Bull, porque ahí McLaren sí les superó, porque Alonso consiguió 8 podios y Aston Martin consiguió 8 podios. Pero en el caso de McLaren lograron 9, por ejemplo, o sea que ahí sí que les consiguieron superar. Ahí vemos que lo que ha dicho también Alonso, de éramos los mejores del resto, entendiendo el resto en el año pasado los equipos detrás de Red Bull, este año el resto es los equipos detrás de Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari. Ahí podremos decir también que son los mejores del resto, ¿no? Pero obviamente no están cerca. Pero entendiendo lo del año pasado, sí que no fueron el mejor equipo del resto, por lo que os digo, porque ahí vemos que solamente fueron los podios de Alonso y luego cayeron mucho a final de año, como todos sabemos, pero estuvieron ahí 8 podios. Alonso es el primer piloto no Red Bull con más podios y este año ahora mismo no están ni cerca y están más cerca de los Alpine, Williams, Haas, Racing Bulls, incluso Sauber está más cerca al final de Aston Martin que ellos de ahora mismo Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. ¿Y esto quién es el culpable? Pues al final Alonso ha señalado, obviamente, a Aston Martin. A sí mismos han sido ellos mismos los culpables. No dice que sea al final culpable nadie dentro de Aston Martin. Que por cierto, os hemos tenido varias palabras de Alonso también, pues diciendo las cosas como son, siendo sincero, y ha habido mucha gente que me ha puesto, Alonso no debería ser tan crítico. Es que Alonso tiene que ser crítico, pero Alonso no es crítico con Aston Martin señalando tú lo has hecho mal y ya está. Alonso está siendo crítico con la situación que ellos mismos, incluyéndose a sí mismo, por supuesto, han acabado generando. Entonces está bien, hay que ser crítico para acabar consiguiendo mejorar, pero simplemente era algo, un matiz que quería comentaros. Pero bueno, que al final es eso, ¿no? Que el haber pasado de conseguir 8 podios en un año, ahora mismo no estar ni cerca, es que incluso a finales del año pasado, pese a no estar en esa posición de pelear por podios, se consiguieron 2, Zandvoort y Brasil, siendo en los dos grandes premios. Bueno, quizás Zandvoort sí que fue más gracias a Alonso, pero Brasil sí que estuvieron en esas posiciones porque Stroll está al final justo por detrás de él y de Checo, estuvo en quinta posición, estuvo por delante de los dos Ferrari y de los dos Mercedes. ¿Cómo se dio aquella situación? Bueno, también es verdad que Ferrari y Mercedes fallaron en Brasil, sí, obviamente, pero estaban ahí, estaban pudiendo pelear, no estaban teniendo mal ritmo, quiero decir que estaban en una mejor situación e incluso si no se conseguía un podio había muchos quintos puestos, sextas posiciones, eso ocurría. Este año esas sextas, quintas posiciones ahora mismo no están ni cerca de ocurrir.
el mejor puesto de Alonso son quintas posiciones que se consiguieron en Arabia Saudí, que es la segunda carrera, Japón, que es la cuarta, que a principio de año más o menos se mantuvo, porque la verdad que este año ha sido curioso que al principio de temporada hemos tenido una Fórmula 1 2023 2.0 prácticamente, y luego ya a partir de Miami, que es cuando Red Bull empezó a flaquear, ya hemos tenido esta Fórmula 1 2024, ¿no? Que esto me ha pasado también de hablándolo con gente de, pues yo he dejado de ver la Fórmula 1 y decirles, pues Verstappen lleva sin ganar desde España y no creérselo por todo esto. Entonces, bueno, que ha sido bastante curioso y es lo que destaca en ese sentido Alonso, que la culpa es únicamente de ellos. Dijimos muchas veces el año pasado, tenemos que mantener el ritmo, tenemos que estar siempre a la caza de ellos y cuando tengan alguna grieta, estamos ahí para aprovechar la oportunidad. Pero ahora, cuando empiezan a tener problemas, ya no estamos ahí. Así que es un poco culpa nuestra no haber sido capaces de mantener este ritmo. También os tenemos que comentar que Mercedes en el próximo Gran Premio de Países Bajos va a volver a utilizar las mejoras que no les funcionaron el pasado fin de semana. Recordad que en Bélgica la acaban ganando, es decir, les sale todo perfecto porque acaban consiguiendo, cruzan línea de meta por lo menos primero y segundo, luego descalifican a Russell, pero bueno, incluso descalificando a Russell se llevan ellos mismos las victorias. Les sale bien, no se pueden quejar, pero ese fin de semana introdujeron un paquete de mejoras grande, entre donde muchas otras actualizaciones se incluía unos nuevos componentes del suelo, del lateral del suelo, eran unas modificaciones que habían realizado. Estas no funcionaron, no dieron los resultados como ellos esperaban y volvieron para atrás, dieron un paso atrás en ese sentido, volvieron a utilizar el antiguo y como digo, no les fue mal. Pero esto al final parece ser, según comenta el propio Toto Wolff, que ha sido provocado por setup, que no fue porque no les funcionase, sino que no eran capaces de exprimirlo al máximo. Y yendo a un sábado en el que iba a ser bajo lluvia, iba a ser mojado, ibas a entrar en parque cerrado y no ibas a poder hacer más pruebas, decidieron irse a lo seguro, irse a lo que conocían y ya volverían a probar ese nuevo suelo que ellos seguían creyendo en ese momento que sí que era efectivo, pero no estaban sacándole el máximo provecho. Desde luego que en ese sentido le salió perfecto, porque lograron ganar esa carrera, ¿no? Pero ahora van a volver a utilizarlo, este suelo, en Zandvoort con ese objetivo de, ahora sí, ya habiéndolo entendido mejor, teniendo además más sesiones de entrenamientos libres, poder optimizarlo y tener los rendimientos que se esperaban en el simulador. Así que lo van a volver a utilizar, pero cuidado porque no es seguro. La verdad que estas son palabras que ha confirmado el propio Toto Wolff y genera un par de dudas también con respecto a estas nuevas mejoras que van a introducir. ¿A qué me refiero con que generan un par de dudas? Pues sinceramente tampoco se le ve demasiado convencido a Toto Wolff sobre este paso, llegando a decir que esperan que funcione. Es decir, es lo que van a hacer, van a probarlo, pero esperan que funcione. No es que sepan que vaya a funcionar, que bueno, obviamente nunca lo sabes hasta que no aplicas esto en pista. Si se supiese, pues los equipos no traerían piezas nuevas fallidas, siempre traerían todo y que sería efectivo. O a la inversa, al final no traerían piezas con las que se sorprenderían porque sabrían con exactitud cómo van a funcionar y no siempre ocurre este caso, ¿no? Pero obviamente no sabes cómo va a funcionar hasta que lo pruebas en pista, pero esperan que sí que esta vez, habiendo ya conseguido optimizarlo mejor, sean capaces de ver los resultados y creyendo que tienen razón en el hecho de que solo fue tema de configuración. Porque si no, pueden enfrentarse a un problema similar al que ha tenido Ferrari, sobre todo en el mismo estatus más o menos, o también en otro estatus Aston Martin y RB. Los tres equipos trajeron novedades en el suelo que no funcionaron y esto al final es perjudicial, no solamente por el hecho de traer esa mejora que no funcione, porque si además estás a tiempo, sobre todo quien más la fastidió en ese sentido casi que es Ferrari, porque Ferrari no les funcionó en Imola y siguieron desarrollándolo y ya lo de España fue un desastre. Pero en el caso de Aston Martin o RB también les ha ocurrido, puedes llegar a volver hacia atrás, pero el problema no es solo eso, ya lo hemos visto que a Mercedes le ha salido bien el regresar hacia atrás. Pero el problema es que los desarrollos que has estado haciendo hasta el momento los has estado haciendo el nuevo suelo en el simulador y demás, lo has estado haciendo pensando que ese suelo te iba a dar el beneficio que has estado teniendo. Además, ya lo habías llegado a introducir, es decir, que hay nuevas piezas que seguramente estaban pensadas para funcionar con ese nuevo suelo y puede ser que no te funcione si vuelves para atrás. Entonces es desarrollos perdidos, no es solo lo que has desarrollado hasta el momento,
sino que los primeros desarrollos que van a llegar podrían también no ser efectivos. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema cuando fallas no es fallar con una nueva pieza, porque puedes volver para atrás, pero el problema es que te lastra quizá el próximo mes de nuevas cosas que iban a llegar porque no vas a poder utilizarlo, y quizá el siguiente mes también porque ahora se te retrase el desarrollo. Así que por ese motivo es por el que Mercedes espera que sí que funcionen esas mejoras que van a volver a introducir ahora en Zandvoort. Dicho esto, vamos a hablar acerca de mercado de pilotos porque podríamos tener un piloto rookie más en la categoría. Estamos hablando de Gabriel Bortoleto, piloto actualmente de Fórmula 2, piloto que está segundo en el campeonato, ahora os hablamos de él, y que es de la academia de McLaren y tiene un gran interés desde Audi por él. Los rumores sobre el segundo piloto de Audi, la verdad que vienen surgiendo desde hace bastante tiempo y no hay mucha información acerca de finalmente quién acabará siendo. Estaba claro que querían a Carlos Sainz, también negociaron con Checo, pero Checo al final ha acabado renovando, intentaron ir a por Ocon y también se les ha acabado marchando, así que la verdad que se les ha puesto una situación complicada. Y ahora se estaba hablando de dos potenciales pilotos. Entre ellos estaban Valtteri Bottas, si querían a un piloto que ya estuviera en la categoría, o Theo Pourchaire, piloto que fue del grupo Sauber además y que consiguió ganar ya la Fórmula 2 el año pasado. Se estaba hablando acerca de estas dos opciones que tenían, pero bajo las directrices de Mattia Binotto esto parece que habría cambiado nuevamente. Y ahora Binotto está mostrando mucho interés por el piloto brasileño. Gabriel Bortoleto ganó la Fórmula 3 el año pasado, siendo ese además su primer año. La ganó además bastante bien. Y este año fue un inicio complicado de Fórmula 2. Recordemos que los Fórmula 2 este año han cambiado. Este Fórmula 2 son una nueva generación. Sobre todo esto lo digo porque los pilotos rookies no tenían tanto déficit contra los pilotos ya más veteranos, aunque aún así se llega a notar por bagaje, por experiencia, etcétera, etcétera. Y no comenzó tan bien, le costó. Habiéndole llegado a costar 2-3 carreras aproximadamente, ya está segundo en el campeonato, solo por detrás de Isaac Hadjar, que Hadjar está haciendo un temporadón y no están a muchos puntos de diferencia, y habiendo logrado una victoria. Eso en su primer año en Fórmula 2 y después de un inicio complicado. Ahora mismo Bortoleto es piloto de la academia de McLaren, pero seguramente McLaren, si le llega esta opción, no pondría demasiados impedimentos porque McLaren no tiene opciones para subirle en Fórmula 1, entonces si le quieren en la categoría es una opción que tendrían muy buena en ese sentido, y Audi está bastante interesado en él, así que podría ser otro piloto rookie que veamos la próxima temporada, porque es que la verdad, así está ahora mismo la parrilla definida para la próxima temporada y podríamos tener en los huecos que nos van quedando realmente en todos o casi todos, por así decirlo, un piloto rookie, que es algo bastante espectacular. Después de un año, por ejemplo, que no se movió nada de la parrilla, sí que sabíamos que este año se iba a mover un poco más, ya simplemente por tener la noticia de que Hamilton se marchaba, pero la verdad que podría haber muchos más cambios de los que yo por lo menos hubiera creído que en este sentido iban a acabar ocurriendo. Estamos hablando de que obviamente Berman es el único de estos pilotos que ya están confirmados y lo estamos viendo en este caso, pero en el hueco de Mercedes podría acabar recalando Kimi Antonelli, o seguramente va a recalar, como ya hemos informado y como se está rumoreando. En el hueco de Audi podría recalar Bortoleto. En el hueco de Alpine parece que va a recalar Jack Doohan. Esos serían 4 pilotos rookies, donde hay que sumarle que es posible que en el hueco de Racing Bulls acabe llegando Liam Lawson, quien no es rookie como tal, pero sí que es un piloto que no era titular y no es rookie como tal porque no computaría como rookie porque ya corrió 5 carreras, pero sí que sería su primer año de temporada completa en Fórmula 1. Así que se nos quedaría una parrilla muy bonita en este sentido, y porque además también va a haber cambios tan prematuros, tan rápidos, quizás de los que hemos hablado podrían haber aguantado un poco más. Con el caso de Kimi Antonelli podrían haberlo alargado un poco más, pero recordemos que luego hay cambio de reglamento, entonces los pilotos rookies de 2026 van a ser los de 2025 porque van a ser los pilotos que se van a mantener. Raro va a ser, si es que lo hay, el equipo que traiga un piloto rookie, que eso va a ser rarísimo, e incluso va a ser raro el equipo que cambie su dupla de pilotos. Así que bueno, por eso se están haciendo tantos movimientos. También sería algo injusto, desde luego, que Hadjar se quede sin hueco porque está haciendo muy buena temporada en Fórmula 2, la está dominando hasta el momento, y tendría sentido que tuviera un ascenso, porque si no lo hace ya,
la verdad que se le complica bastante. Luego puede dar muchas vueltas la vida. Fijaros en Debris, que no pensábamos que fuese a llegar, acabó llegando, aunque fuese solo para 10 carreras. Puede dar muchas vueltas, pero desde luego que si no llega ya, es que a lo mejor la siguiente puerta que se le abra tiene que esperar hasta el 26 para poder hacerlo. Y dicho esto, lo último que queremos hablar son unas palabras que ha dado el CEO de la Fórmula 2 y Fórmula 3, Bruno Michel, que ha hablado al respecto sobre las parrillas invertidas en los fines de semana de Fórmula 1 de carreras al sprint. Y ha hablado que efectivamente se está debatiendo. Recordad que el año pasado ya se insinuó que podía haber sido que en el cambio de formato que hubo para este año, recordad que ahora tenemos Libres 1, quali para la sprint, sprint, clasificación y carrera del domingo. El año pasado teníamos clasificación del domingo el viernes, luego quali sprint y sprint el sábado y carrera el domingo. Se reorganizó un poco y se hablaba que para la sprint poner el formato de parrilla invertida. Al final esto no se puso, pero sí que Stefano Domenicali sigue interesado. En teoría quienes no están interesados, y esto tiene sentido, son los equipos, ¿no?, en poner esa parrilla invertida. Pero parece que la Fórmula 1 sí que sigue interesada en ello y Bruno Michel explica sobre todo por qué cree sí que funcionaría. ¿Parrillas invertidas para las carreras al sprint? Por supuesto, creo que sí. Por supuesto que hemos hablado de ello y él está totalmente abierto a esta posibilidad. Hay algunas contras sobre la mesa, creo, pero para mí, personalmente, sin duda alguna, creo que sería una gran oportunidad. Hay que ser increíblemente cuidadoso con el número de coches que invierten su posición y con la cantidad de puntos que se reparten. Esos son elementos, son la clave de una parrilla invertida. Pero si lo haces bien, tienes una cosa segura. Si no pasa nada en un fin de semana de carreras y no hay adelantamientos, el que salga en la primera posición va a sumar puntos. El que salga segundo será el segundo que más puntos conquiste y así sucesivamente. Esto es diferente y es un experimento muy interesante. No fue fácil introducir las carreras al sprint en la Fórmula 1. Stefano tuvo que luchar para conseguirlo, pero al final las carreras han sido muy interesantes. Vale, es un formato nuevo, probablemente haya que acostumbrarse y tener en cuenta todo tipo de factores, pero sí, yo personalmente creo que es una idea muy buena y creo que puede ir un paso más allá. En ese sentido, ¿por qué no quieren los equipos? Pues porque obviamente Red Bull no va a aceptar perder puntos corriendo una carrera. ¿Esto cómo se podría llegar a incluir? Aparte de, pues no dándoles opción, se pone de esta forma, que obviamente eso no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, sería dando un incentivo por las clasificaciones. Yo para poner ese formato al sprint, que yo lo probaría dentro del ya formato, perdonad, el formato de parrilla invertida. Yo lo probaría en los formatos al sprint, desde luego, ya de perdidos al río en ese sentido. ¿Y cómo hacerlo? Yo pondría solo una clasificación, es el método. Pones una clasificación y como es el orden también de salida del domingo, tienes que hacerlo para la carrera del sprint, aunque sea invertida. Eso o pones en la sprint sin poner la clasificación, sin hacer una clasificación, el orden de salida es respecto al mundial y se hace en orden al contrario. Yo lo haría más por una única clasificación y en eso el orden contrario. Y si eso poner algún aliciente que se puntúe incluso la pole para buscar la primera posición, porque eso es lo que se hacen en otras categorías. En indicar, por ejemplo, la pole también suma puntos, aparte de, por supuesto, en Fórmula 2. Pero simplemente con el hecho de que sea definitorio para el domingo también va a ser beneficioso. Luego ya aquí estaría el punto de parrilla invertida completa o no completa. Yo lo haría completa también, ya en ese sentido, pues ya sí pones a los Sauber delante. Y lo que decía Bruno Michel, si es un fin de semana que no hay demasiados adelantamientos, al final lo que consigues es que equipos que no están puntuando, como es este caso de Sauber, por ejemplo, pues pueda conseguir llegar a aguantar algún punto. Así que bueno, veremos si esto se acaba poniendo, es algo que se va a debatir y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que podéis haceros miembros y nos vemos en el siguiente.